Los últimos serán los primeros y los primeros los últimos. ¿De qué trata el Evangelio de hoy, Gerardo? Mira, Carlos, la parábola que la Iglesia nos presenta para nuestra reflexión el día de hoy es, a mi juicio, una de las más hermosas que tiene Jesús. Y por medio de ella quiere enseñarnos tres cosas. Primero, que Dios es siempre justo y siempre dará a cada quien lo que le corresponde. Segundo, que la justicia de su corazón sobrepasa toda justicia humana, pues tiene un corazón extraordinariamente generoso. Él es el bueno, y su único deseo es hacernos bien, de modo que cuando reine, el mundo no solo será más justo, sino que además nadie se quedará sin comer. Todas nuestras necesidades estarán satisfechas. Y tercero, nos va a enseñar a no compararnos con otros ni sentir envidia por lo que otros han recibido de Dios. Y si conmigo es justo, no me debería importar lo que le regale a los demás. En síntesis, la parábola de hoy nos muestra el corazón de Dios, así es que, Carlos, te invito a conversar acerca de ella. Me parece excelente, Gerardo. Entonces, a ver, ¿por qué no comenzamos situándonos en el contexto? ¿Te parece? Claro, Carlos. Mira, como saben, todas las parábolas son breves historias de la vida cotidiana que Jesús cuenta a fin de transmitirnos alguna enseñanza. Y la de hoy recoge la difícil situación en la que se encontraba el pueblo de Israel a causa de la invasión romana. Si recuerdan, en el año 63 a.C., la tierra de Jesús había sido invadida por las legiones romanas lideradas por Pompeyo. Bueno, pues cuando Jesús contaba esa parábola, ya hacía unos 90 años que Israel había sido invadido. El asunto es que en esos más de 90 años de ocupación, se habían alterado profundamente la economía de la nación, se había destruido el sistema de propiedad familiar y habían cargado al pueblo con fuertes impuestos. Y el resultado fue una enorme pobreza entre los habitantes de Israel y un estado de desempleo crónico. No había trabajo y como consecuencia aparecieron muchos pobres y necesitados, y los que buscaban trabajo parece que acostumbraban a quedarse en las plazas a esperar que alguien lo fuese a contratar. Pero realmente debió ser una verdadera angustia no poder encontrar trabajo, Gerardo. ¿Cómo sostenían los judíos a sus familias? Pues efectivamente, llevar algo de comer a sus casas era una verdadera preocupación, porque muchos trabajadores no podían pasarse todo el día, podían en realidad pasarse todo el día desocupados a la espera de que alguien los contrate. Hoy también eso sucede en algunos lugares, ¿ah? Los jornaleros van a un lugar ya conocido por todos a la espera de que alguien pase y los contrate. El problema es que a medida que pasan las horas, la angustia de quienes no han encontrado trabajo va creciendo. Y su preocupación también, pues saben que ese día tal vez no tengan dinero para llevar a sus hogares y mantener a sus familias. El problema es que no pueden hacer nada. No les queda otra que esperar, y quienes esperan hasta el final del día son los más desesperados. Esos trabajadores de la última hora, contra toda esperanza, esperan conseguir algo de dinero para finalmente llevar algo a su casa, confiando en que Dios no los dejará sin comer. Bueno, pues la parábola de hoy nos retrata con mucha vivacidad esta situación. Entonces, Gerardo, vayamos a eso. ¿Por qué no nos explica la parábola? Bien, Carlos, miren, en su parábola Jesús nos habla acerca de un propietario que al amanecer salió a contratar jornaleros para su viña. Y empieza describiéndonos lo que solían hacer los que tenían campos: ir al amanecer a la plaza del pueblo y contratar jornaleros para el trabajo del día. En esta parábola, el propietario representa a Dios, su Padre. Por tanto, en la parábola nos va a enseñar cómo es que actúa su Padre y qué es lo que hará cuando reine. Después Jesús nos habla del arreglo que hace el propietario con cada trabajador. Dice el texto que después de ajustarse con ellos en 1 denario por jornada, los mandó a la viña. 1 denario solía ser el jornal diario que se pagaba al obrero de ese entonces, y aquí el propietario ofrece pagarle al jornalero lo justo, es decir, lo que corresponde al trabajo de un día. Sin embargo, lo extraño es que este propietario sale varias veces al día, a lo largo del día, a contratar más jornaleros. Pues nos dice la parábola que salió otra vez a media mañana, vio otros que estaban en la plaza sin trabajo y les dijo: vayan también ustedes a mi viña y les pagaré lo debido, y ellos fueron. Y salió de nuevo hacia mediodía y hacia media tarde e hizo lo mismo.
Bueno, en estas nuevas contrataciones lo único que les dice es que les pagará lo debido. Muy bien. Gerardo, por favor, te pido que nos tomemos unos segundos, vamos a una pausa y luego regresamos con esta interesante explicación. Volvemos. Soy Carlos González, estamos con el padre Gerardo Baste en Domingo es Fiesta, conversando sobre la parábola del propietario que contrata jornaleros para su viña. Gerardo, lo más extraño de la parábola es que el propietario salga hacia el atardecer a contratar más obreros. ¿No crees? Cuando el día ya está casi por terminar. Es cierto, Carlos. Mira, esta última salida en realidad no tiene mucha lógica económica, pues ningún administrador sensato lo haría. Sin embargo, Jesús nos la cuenta para que entendamos cómo es que procede su Padre y cómo procederá con nosotros. Dice la parábola que por último, el propietario volvió a salir al caer la tarde y encontró otros parados y les dijo: ¿cómo es que están aquí el día entero sin trabajar? Le respondieron: es que nadie nos ha contratado. Él les dijo: vayan también ustedes a mi viña. Bueno, pues la parábola subraya que estos jornaleros se han pasado casi todo el día sin trabajar, y la razón no es porque eran ociosos, sino porque nadie los había contratado. Y a propósito de eso, hay algunos que piensan que los pobres son pobres porque son ociosos. Pensar así no es correcto, pues si bien es cierto que hay algunos trabajadores ociosos, más aún hay trabajadores ociosos en todas las clases sociales, la gran mayoría de los obreros quieren trabajar y son muy trabajadores. La pobreza de los jornaleros se debe a que no encuentran trabajo, o no encuentran un trabajo estable, o están muy mal pagados. Algo tenemos que hacer. Claro, Gerardo, pero lo que más me llama la atención es la conclusión, pues no parece ser muy justa. ¿Nos puedes aclarar esto, por favor? Bueno, claro, a primera vista, la conclusión de la parábola no parece muy justa. Sin embargo, es la parte más importante del relato, pues ella contiene la enseñanza de Jesús. Y es aquí donde el Señor nos revela en toda su plenitud el corazón del Padre. Dice la parábola que al terminar la jornada el dueño de la viña dijo al capataz: llama a los jornaleros y págales el jornal, empezando por los últimos y acabando por los primeros. Aquí el orden es pedagógico, pues el pago empieza por los últimos a fin de que podamos entender el reclamo de los primeros. Y entonces vinieron los del atardecer y recibieron 1 denario cada uno. Lo que llama la atención a nuestra lógica es que el dueño del campo haya decidido pagar a quienes solamente trabajaron 1 hora la paga de todo un día de trabajo. Por eso es entendible que cuando llegaron los primeros pensaron que recibirían más. Pero ellos también recibieron 1 denario cada uno. Entonces se pusieron a protestar contra el amo. Estos últimos han trabajado 1 hora, dicen, y los ha tratado igual que a nosotros, que hemos aguantado el peso del día y el bochorno. En realidad su protesta parecería tener todo sentido. Ciertamente, ¿no? Gerardo, tenemos una pregunta de nuestros oyentes sobre el Evangelio de hoy. Vamos a escucharla y luego seguimos con tu respuesta. A ver, escuchemos. Hola padre, soy Nicole, pero esta que cuenta Jesús es difícil de entender, pues si uno trabaja más, le deberían pagar más, y si trabaja menos, le deberían pagar menos. Entonces, ¿por qué el dueño paga igual a todos? ¿No es injusto? Muchas gracias, Nicole, por tu pregunta. Mira, para quienes se mueven con los valores del mundo, el reclamo de quienes trabajaron todo el día es comprensible y además calza muy bien con la justicia humana. Si nosotros hemos trabajado todo el día, es decir, si hemos aguantado el peso del trabajo y el del día y del calor, es justo que recibamos más que quienes han trabajado solo 1 hora. ¿No es así? Bueno, pues así es como todos solemos pensar. Y como así pensamos, esa es la justicia que aplicamos. Dar más al que trabajó más y dar menos al que trabajó menos. Pero la justicia de Dios no es como la justicia humana. La justicia de Dios es el amor. La justicia de Dios supera la justicia humana ampliamente. Ella se basa en el amor y además no deja de ser justa. Por eso, y continúa la parábola, el sueño replicó a uno de ellos: amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿Acaso no acordamos en 1 denario al día? Entonces toma lo tuyo y vete. Y efectivamente ese fue el trato inicial.
pagarles un denario por el trabajo del día. Por eso el dueño le dijo: no te hago ninguna injusticia, porque en eso quedé contigo. Y si el dueño no hubiese contratado más trabajadores a lo largo del día, ellos hubiesen recibido su denario en paz y no hubiesen protestado. Entonces, Gerardo, el problema, según podemos ver, es que uno tiende a compararse con los demás. Y al hacerlo, entonces rechaza el acuerdo que tiene de trabajar por un denario. ¿Estoy en lo correcto? Efectivamente, Carlos. Pero además de que no debemos compararnos, lo principal es que el comportamiento del dueño nos revela el corazón de Dios. Pues dice: si quiero darle a este último igual que a ti, ¿es que no tengo libertad para hacer lo que quiera con mis bienes? ¿O vas a tener tu envidia porque soy bueno? Bueno, pues esta es la enseñanza clave. Dios regala lo que quiere y a quien quiere porque Él es el dueño de todo y así lo quiere hacer. Y la razón principal es porque es bueno y porque no quiere que nadie se quede con hambre. Más bien su deseo es que todos tengamos lo necesario para llevar a nuestras casas. Por eso Dios regala a quienes nosotros pensamos que no deberían ser regalados. Pero Él no lo hace por justicia humana, ni porque se lo merece la contraparte. Lo hace por amor, porque nos quiere y quiere que estemos bien. Y un ejemplo de la justicia de Dios es el perdón. Nosotros en el perdón a menudo aplicamos la justicia humana y basándonos en ella rápidamente juzgamos y condenamos. Pero si Dios, que es el ofendido, desea perdonar al más acérrimo pecador, ¿a nosotros qué nos importa? Si Él desea hacer el bien a mi enemigo, ¿por qué me molesto? Más bien deberíamos alegrarnos de que Dios sea bueno. Gracias, Gerardo, por esta explicación de la parábola. Y esto es tan bueno como la buena noticia que vamos a escuchar ahora. El 27 de septiembre la iglesia recuerda la memoria de San Vicente de Paúl y el 30 la iglesia celebra la memoria de San Jerónimo. Gerardo, ¿qué nos puedes decir de estas dos buenas noticias? Claro, Carlos, esta vez mira, te voy a hablar de dos ancianos, Vicente y Jerónimo. De Vicente te puedo contar que nació al suroeste de Francia hacia el año 1581 y su familia fue de condición muy modesta. Él de niño se dedicó al pastoreo, fue pastor. Pero gracias a su notoria inteligencia pudo estudiar, seguir la carrera de sacerdote y llegó a ser ordenado sacerdote a los 20 años. Bueno, pues su experiencia personal de juventud y el encuentro con campesinos franceses que sufrían extrema pobreza hizo que Vicente se dedicase intensamente al apostolado social y a la caridad, apostolado que después se amplió a toda clase de pobres y marginados. Entre ellos se ocupó de enfermos, niños abandonados, ancianos desamparados, esclavos, mendigos condenados, soldados heridos, refugiados de guerras y demás. Además, conocedor de la pésima formación del clero de su tiempo, se preocupó mucho por la evangelización y la formación de los sacerdotes. Fue fundador de la Compañía de las Hijas de la Caridad y de la Congregación de la Misión, a cuyos miembros se les conoce como vicentinos, paules o lazaristas. Y luego de un apostolado largo y de mucho fruto, murió en 1660 a los 80 años y fue canonizado en 1737. Y de Jerónimo te puedo contar que nació en Estridón. Esto debió quedar en la región de Croacia y Eslovenia en el año 342 y vivió durante la segunda mitad del siglo IV. De joven, Jerónimo se dedicó a estudiar la gramática y las lenguas y llegó a dominar el latín, conocer muy bien el griego y hablar bastante bien el hebreo. A los 24 años pidió ser bautizado y se preocupó por profundizar en la vida religiosa y en el estudio de las Escrituras. Cuando tenía 37 años, fue hecho obispo y poco después el Papa Dámaso le pidió que tradujese la Biblia al latín. Resulta que el idioma que había dominado todo el Oriente Medio y Occidente en tiempos de Jesús y un par de siglos después fue el griego. Pero ya en tiempos de Jerónimo, en el Imperio Romano ya no se hablaba griego, se hablaba latín. Entonces el encargo que le hizo el Papa fue que tradujese la Biblia del griego y del hebreo al latín. Para hacerlo, Jerónimo se mudó a Belén a fin de mejorar su hebreo y dedicarse a la traducción.
y su obra la completó en el año 405. Y la Biblia que produjo se le conoció como la Vulgata, es decir, la Biblia del vulgo, de la lengua del vulgo, del pueblo, de la gente común, que en ese tiempo era el latín. La Vulgata había sido la traducción de la Biblia en latín que usó la Iglesia durante muchos siglos, hasta que empezaron las traducciones a las distintas lenguas que hoy hablan los pueblos. Entonces la Biblia latina es una traducción. Muchos quieren volver al latín, pero es una traducción. La traducción del idioma de ese tiempo. Jerónimo fue un cristiano muy importante para todo lo que es estudios bíblicos y es considerado uno de los 4 doctores de la Iglesia latina, junto con Agustín, Ambrosio de Milán y Gregorio Magno. Murió en el año 420, cuando tenía 78 años de edad. Gracias, Gerardo, por estas buenas noticias. Hemos llegado ya a la parte final de nuestro programa, pero antes de despedirnos queremos recibir la bendición de Dios. Bueno, pues pidámosle a Dios que nos bendiga abundantemente por intercesión de María, y Él que es bueno, nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Carlos, muchísimas gracias a ti, a todos los que nos escuchan todos los domingos. Les deseo a todos un buen día y una buena semana. Gracias a todos. Un gran abrazo, Gerardo, un buen domingo para ti también y para todos los peruanos. Muy buenos días y hasta otra edición de Domingo es Fiesta aquí en RPP, la voz de todo el Perú. Muy buenos días.